dependiendo del departamento o de las operaciones que estamos midiendo. No hay una fórmula magistral para ninguno. Tú necesitas saber cómo se lleva a cabo hoy, en este momento en el que estás realizando los cálculos y los análisis de esos KPI. Hola, hola, bienvenido a un nuevo video de mi canal. Te voy a contar de un tema que pues les ha gustado mucho con los demás que tengo aquí en el canal, que tiene que ver con la medición, con tomar esos números y esos datos que tenemos disponibles y hacer el uso adecuado de eso para medir si estamos haciendo lo correcto, si vamos en buen camino o si, bueno, tenemos que tomar decisiones con respecto a eso usando esos datos como referencia. En esta ocasión lo que te voy a hablar es de los KPI o los indicadores de gestión de la fuerza de ventas. Ese departamento clave en las operaciones de la compañía. Todos los departamentos son sumamente importantes, pero medir este departamento es muy importante y da unos datos muy claros de, bueno, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que estamos haciendo adecuadamente, dónde podemos tomar medidas, si estamos tomando decisiones adecuadas con respecto a tipos de producto, a las zonas en las que estamos entrando, si queremos entrar en zonas nuevas, si queremos hacer lanzamiento de productos. El departamento de ventas es bastante clave a la hora de darnos esos datos que necesitamos y que nos darán luces increíbles. Antes vamos a refrescar un poco qué es un KPI o indicador de desempeño. Bueno, es un indicador, como su palabra lo dice, de medición del rendimiento de un proceso, de un departamento, de unas funciones, y lo hacemos y los calculamos dependiendo del departamento o de las operaciones que estamos midiendo. No hay una fórmula magistral para ninguno, tenemos que tener conocimiento del negocio y de qué es lo que estamos midiendo, pero básicamente es para saber cómo va el desempeño o qué necesitamos para que ese desempeño sea mejor y se lleve a cabo de la manera más adecuada. ¿Qué necesitas antes de comenzar a calcular los KPI? Pues conocer qué es lo que tienes que hacer. Conocer el proceso, conocer las operaciones. En este caso, que es el departamento de ventas, de fuerza de ventas, necesitas tener el conocimiento de cómo está estructurado, de cómo lo definen, de cuáles son las funciones de cada uno de los vendedores, asesores, supervisores, como sea que esté organizado ese departamento, necesitas tener el conocimiento. Necesitas tener conocimiento de cuál es el tipo de producto que venden, de cómo los clasifican, cómo los venden, las zonas en las que venden, si es a nivel nacional, si es a nivel regional, todo lo que tenga que ver con la operatividad de ese departamento. No basta con saber que vas a hacer un KPI y eso va a ser un 2 más 2. No, necesitas saber cómo es el proceso, cómo lo hace la compañía en este momento. Aunque tú lo que quieras saber con esos KPI es que necesitas cambiar la operación, pues no importa. Tú necesitas saber cómo se lleva a cabo hoy, en este momento en el que estás realizando los cálculos y los análisis de esos KPI. Una vez que tú ya tienes toda esa información, que ya te reuniste con quien tienes que reunirte para que te informara de cómo se organiza ese departamento, qué hace, qué vende, qué distribuye, todo lo relacionado con eso, pues vas a empezar a planificar cuáles son los datos que necesitas para hacer los cálculos. En esa planificación necesitas también saber los objetivos que quieres cumplir con los cálculos que vas a realizar. ¿Qué decisiones serán tomadas basadas en esos cálculos y en esos análisis? No siempre pasa que quien hace los cálculos de los indicadores es el que toma la decisión. No siempre pasa que el que te da los datos tiene algo que ver con las decisiones. Entonces, tú tienes que desconectarte totalmente y hacer uso de los datos que tienes, pero con conocimiento de los objetivos que quieren. Pues que tienes los datos, tienes la información, sabes qué es lo que vas a calcular, tienes la planificación. Lo que tienes que hacer a continuación, ¿qué es? Comenzar a calcular. Cada empresa es un mundo y cada departamento dentro de cada empresa es un mundo aparte. Pero siempre van a haber indicadores que pueden ser muy comunes de una empresa a otra o de un tipo de función y operación a otra. Los más comunes son los siguientes. Como en este caso, los indicadores que vamos a calcular es porque tenemos fuerza de ventas, o sea, departamento de fuerza de ventas es porque tenemos vendedores. Es decir, esos indicadores van a ser sí porque sí por vendedor. Si hay una zona por vendedor, si hay varias zonas por vendedor, eso para ese cálculo es indiferente. Tienes que hacer los cálculos por cada vendedor. Vas a calcular sus ventas mensuales, esas ventas, lo ideal es que los calcules en la unidad de medida de ventas, bien sea si es un producto, pues en unidades, en libras, en lo que sea, si es un servicio, pues la cantidad de servicios que vendió, de contratos que firmó, de la cantidad.
de ventas efectivas que tuvo en el lapso de tiempo, que por lo general los indicadores son mensuales y son comparativos entre sí de un mes a otro. Una vez más, por vendedor o por zona, vas a analizar la cantidad de clientes atendidos. ¿Cuántos clientes fueron atendidos con esas ventas que calculaste? ¿Y cuánto representa esa cantidad de clientes con el total de, en el caso de un vendedor, su portafolio completo, o con el caso de una zona, la cantidad de clientes que tienes en el portafolio en esa zona de clientes? Siempre tienes que calcular el total de lo que atendiste y cuánto representa eso de tu total, porque eso es lo que te va a decir de verdad la efectividad y productividad que tuvo esa zona o ese vendedor con respecto a lo que tuvo que haber hecho. Pongamos el ejemplo que tú vendes productos, bienes tangibles, y vendes varios tipos de productos o varias presentaciones o varios SKU, lo que dicen SKU en el argot de ventas. Tienes que calcular cuántos SKU vendiste, no solo cuánto vendiste en cantidad, sino cuántos del portafolio. Es decir, si tu portafolio es de 10 productos, cuántos fueron comercializados, si fueron 5, si fueron 8 o si fueron los 10 de tu portafolio completo. Y eso lo tienes que calcular porque necesitas ver si es que hay algo que hacer en algún producto en específico, porque hay uno que los últimos 2 meses no los vendiste. Tienes que ver si es por falta de inventario, si es por descuido de quien lo está vendiendo, si es porque no le notificaste a ventas que ese producto está disponible y ni siquiera se enteró. En fin, la cantidad de productos del portafolio que vendiste y una vez más, cuánto fue en proporción al total de productos disponibles en tu portafolio. Eso es para ver una vez más la efectividad y la productividad en cuanto a tipos de productos comercializados. Y lo mismo puede pasar si son servicios. Por lo general, si prestas servicios específicos, a veces hay planes distintos, licencias distintas y vas a hacer lo mismo. Vas a ver cuántas licencias o cuántos planes de todos los disponibles fueron comercializados ese mes. Además de esos indicadores por vendedor, pues necesitas saber los indicadores por zonas. Independientemente de quién hizo esa venta, necesitas desglosar por zona cuáles son tus ventas y con los mismos indicadores y con los mismos tipos de datos que usaste para los vendedores. Si es unidad, si es una libra, si es un producto o si es un servicio. Lo mismo. Siempre estandariza lo que son los datos que estás analizando y los análisis que estás haciendo. Porque si en los vendedores analizas las unidades y de repente en las zonas analizas en dólares, estás mezclando peras con manzanas. Este cálculo que te voy a decir a continuación, no todo el mundo lo hace porque depende si hay una meta de ventas. Hay empresas que he visto que no lo tienen. Si tienes esa meta o ese piso o tienes la meta establecida, debes comparar lo que ya hiciste anteriormente, que es esas ventas que calculaste, con respecto a la meta. Si la alcanzó, si no la alcanzó, si la sobrepasó. Y en cualquiera de los casos, entender por qué. Si no la alcanzó, pues bueno, mira, pudo haber sido que no habían los productos, que no se hizo la tarea que se tenía que hacer, o quien hizo el cálculo de la meta y del piso, por decirlo así, lo calculó mal. Si lo cumplió y lleva muchísimos meses cumpliéndolo, bueno, sería bueno como refrescar un poco y ver si es posible subirlo, porque a veces es como que la gente se adapta y empieza como que, bueno, ya lo cumplí, esto es lo que tengo que hacer, no está mal, pero bueno, tal vez hay una oportunidad de crecer un poco allí y siempre es bueno observarlo. Y el último, que no es, digamos, que es que solo son estos que te acabo de decir, pero el último que te voy a mencionar es la cantidad de clientes nuevos abiertos en un periodo. ¿Por qué? Porque eso te va a decir cómo está aumentando tu cartera, si se está cumpliendo con la oportunidad de negocio que está en la zona. Es decir, por lo general cuando vendes no ocupas la cantidad total de clientes disponibles en esa zona, en ese rubro, qué sé yo, y siempre tener nuevos clientes lo que te indica es que el trabajo está creciendo, que el trabajo se está haciendo y que la tarea se está cumpliendo. Eso siempre es importante. Y bueno, no hay mucho más que decir en este caso. Te di los datos o los indicadores más comunes y más frecuentes y que hay en común en casi todas las empresas. Espero que, bueno, que sea de gran utilidad para ti, para tu compañía, para donde trabajas, para los servicios que quieres prestar. Si hay alguno adicional que quieras añadir, pues lo puedes dejar en los comentarios y aquí aprendemos todos de todos y me parece eso maravilloso.
No voy a perder la oportunidad de mencionar que siempre intenten tomar sus decisiones con base en datos. Si tus decisiones son tomadas con base en datos, siempre es más probable que esa decisión sea más efectiva y más eficiente. Así que, sin más nada que agregar, espero que les haya sido muy útil, que te haya llegado en el momento adecuado, que sea de gran utilidad para lo que estás emprendiendo o lo que estás haciendo, y hasta un próximo video.